Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. QU Copyright alegró me da tenerlos una vez mu SAQU, en nuestro Rinku Superíndice 3N favorito de historias apasionantes y dramas que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que si son como yo, seguramente los tendrán con el corazu Superíndice 3N en un pu más menos o el desamor mu, ese cruel y las rupturas que dejan a nuestras protagonistas al borde del abismo. Hoy vamos a explorar esas series donde el dolor de la traición superíndice 3N y la decepción superíndice 3N amorosa alcanzan niveles estratosfu-copyright ricos. Prepúrense porque vamos a ver CU superíndice 3mo algunas de nuestras heroínas turcas favoritas han tenido que enfrentarse a los embates del corazu superíndice 3N roto, algunas veces llevadas hasta el límite. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta lo que hacemos, no duden en darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al drama. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo donde las emociones estallan y el amor se convierte en un verdadero campo de batalla. Veremos CU superíndice 3mo el desamor puede llevar a las personas al borde de la desesperación superíndice 3N, e incluso, CU superíndice 3mo en algunas ocasiones ese abismo emocional termina por transformarlas completamente. ¿Y por QU Copyright este tema hoy? Bueno, porque todas hemos estado ya sea en primera persona o view copyright dolo en una pantalla. Y las series turcas con su drama característico, saben CU superíndice 3mo tocar esas fibras sensibles. La primera serie que quiero analizar es una que si no han visto, les recomiendo encarecidamente, Silla Bellazazk, o Amor en blanco y negro, como se tradujo en algunos pauses. Este drama nos presenta a Asl, una doctora entregada a su profesión superíndice 3N, cuyo mundo se cruza con el de Ferhat, un sicario con un pasado oscuro y atormentado. La serie es una mezcla de thriller y romance, pero el elemento del desamor juega un papel fundamental. Asl se enamora profundamente de Ferhat, a pesar de su naturaleza violenta, con la esperanza de sanarlo con su amor. Sin embargo, Ferhat, aunque también copyright en la ama, la somete a una serie de situaciones muy difíciles, llenas de secretos y mentiras. El dolor de Asl es palpable, especialmente cuando descubre las verdades ocultas de Ferhat. Es un desamor que va mu ayu de lo romántico, es una traición superíndice 3N a la confianza, a la esperanza de un futuro juntos. Su interpretación superíndice 3N es magistral, ya que logra transmitir la fragilidad de una mujer que cree tenerlo todo, y que de repente, se ve envuelta en un torbellino de dolor. El contraste entre la luz de Asl y la oscuridad de Ferhat hace que su desamor sea aún mu devastador. La serie nos muestra cómo a pesar de estar enamorada, una persona puede ser llevada a un punto de quiebre cuando la traición superíndice 3N y el dolor son constantes. Y la reacción superíndice 3N de Asl, aunque marcada por la tristeza, también copyright N se convierte en una lección superíndice 3N de fortaleza y superación superíndice 3N. Esta serie es un ejemplo claro de CU superíndice 3mo el desamor puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la búsqueda de la propia identidad. Los actores principales, Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol, logran una química magnífica, lo que hace que su relación superíndice 3N y su desamor sean aún mu convincentes y conmovedores. Sigamos con otra joya de la televisión superíndice 3N turca, una que seguramente conocer UN, Karasevda, o Amor Eterno. En este clásico del drama, nos encontramos con una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica de la alta sociedad. Su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir Kozkolu, quien es obsesionado con Nihan y la obliga a casarse con diéresis copyright L. El dolor que Nihan siente por no poder estar con Kemal es un tema recurrente en la serie. Ella vive en un matrimonio sin amor, sufriendo en silencio y sin poder expresar sus verdaderos sentimientos. Nihan debe fingir que es feliz junto a Emir, mientras su corazu superíndice 3N se desgarra por Kemal. Es un desamor silenciado, una angustia que la consume por dentro. Su sufrimiento se ve amplificado por la imposibilidad de vivir libremente su amor. Ver a Nihan en esas condiciones es desgarrador, su mirada triste y su resignación superíndice 3N nos transmiten la profundidad de su dolor. Este desamor no solo la afecta a ella, sino también copyright N a Kemal, quien regresa a Estambul a buscarla, después copyright S de haber pasado aún más menos en el extranjero. La historia de amor y desamor entre Nihan y Kemal es un ir y venir de encuentros y desencuentros, de esperanzas y desilusiones.
La serie nos muestra las consecuencias de las decisiones impuestas, del poder del dinero y de la obsesión superíndice 3N, que pueden llegar a destruir vidas y amores. El trabajo actoral de Neslihan Atagul y Burak Ozcivit es sublime, logran traspasar la pantalla y conectarnos con la angustia y la desesperación superíndice 3N de sus personajes. Karasevda es una muestra muy SDCU superíndice 3mo. Las series turcas saben retratar el desamor en todas sus dimensiones, desde el dolor muy profundo hasta la esperanza de un nuevo comienzo. AQ también copyright N. Vemos como ese desamor no es el fin, sino una etapa dolorosa de la que se puede salir. Y también copyright N, que la lucha por el amor verdadero puede ser muy dura. Ahora, quiero que hablemos de una serie que ha generado mucha controversia y que, precisamente por ello, ha causado un gran revuelo, Zalim Istanbul, o Estambul Cruel. En este melodrama, nos encontramos con la historia de dos familias de clases sociales muy diferentes, que se ven obligadas a convivir por las circunstancias. Entre los personajes principales destaca Ceren, una joven proveniente de un pueblo humilde que termina casada con un hombre rico, Cenk, hijo de la familia Karakay. Al principio su matrimonio es un infierno, el matrimonio es arreglado y Cenk no la ama, pero a medida que avanza la historia se enamoran, aunque con muchos obstáculos como la aparición superíndice 3N de otros personajes y el conflicto entre sus familias. Es un desamor doloroso para Ceren porque ella sí está enamorada, aunque su esposo no lo demuestre. Ella lucha por su matrimonio y por conquistar el amor de su esposo. Sus esfuerzos, sin embargo, se ven constantemente frustrados por los conflictos familiares y las propias inseguridades de Cenk. La vemos muchas veces desesperada, al borde de la locura, sintiendo que todo el amor que tiene para ofrecer es rechazado constantemente. La serie retrata muy bien la lucha de Ceren por hacerse valer y ser amada de verdad. Es una historia de desamor en donde la diferencia de clases, los secretos y las ambiciones familiares son los principales obstáculos. Pero lo muy relevante en este caso, es que la protagonista tiene que luchar contra el rechazo del hombre que ama. La interpretación superíndice 3N de Bahar Sain como Ceren es muy impactante, ella logra transmitir la frustración superíndice 3N y el dolor de una mujer que se siente atrapada en una relación superíndice 3N sin amor. Zalim Istanbul nos muestra que el desamor no siempre es una cuestión superíndice 3N de corazones rotos, sino también copyright N de luchas de poder y diferencias sociales que afectan a la pareja. El desamor de Ceren es diferente al de las otras protagonistas, porque ella no fue traicionada, simplemente no es amada de la forma en que ella necesita ser amada, y esa lucha la lleva al borde del colapso. Cambiando un poco de tercio, quisiera hablarles de una serie que mezcla comedia con drama de una manera muy peculiar, Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Si bien es conocida por su romance central entre Eda y Serkan, hay un componente de desamor muy fuerte en la segunda temporada. Eda, quien por un malentendido piensa que Serkan ha muerto, tiene que pasar por todo el proceso de duelo. Vemos a Eda con una tristeza muy profunda, sintiendo que su vida no tiene sentido sin Serkan, aunque con el tiempo, ella trata de rehacer su vida. Sin embargo, cuando Serkan regresa, y aunque ella sigue enamorada de él, ya no son los mismos, y el desamor se manifiesta por la incapacidad de volver a conectarse. Es un desamor diferente porque no es por una traición superíndice 3N, sino por el tiempo y las experiencias vividas. La vemos a ella tratando de entender que su relación ya no es igual, y que debe buscar un nuevo camino, aunque no quiere alejarse de Serkan. La relación superíndice 3N entre ambos se vuelve muy tensa, y aunque hay amor, ya no es el mismo. Este desamor es sutil, pero muy doloroso porque nos muestra que el tiempo y las circunstancias pueden cambiar las cosas, incluso el amor. Es una representación superíndice 3N muy real de lo que sucede cuando una relación superíndice 3N se enfrenta a la distancia o a una experiencia traumática. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, logran transmitir este cambio en la dinámica de su relación superíndice 3N de manera conmovedora. La serie nos muestra que el desamor puede ser producto de la evolución superíndice 3N de cada persona, que a veces, las historias de amor toman otros rumbos. Aunque la primera parte de esta serie es muy romántica, la segunda temporada es una muestra de que las relaciones se transforman y las heridas del pasado pueden afectar el presente, aunque haya amor. Es un caso de un desamor que se construye desde el dolor y la necesidad de seguir adelante. Y bueno, ya para ir finalizando, quiero hablarles de una serie que no es tan conocida, pero que trata el tema del desamor de una forma muy interesante, Kuzgun.
Esta historia sigue a Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal después copyright de aún más menos os de ausencia para vengar a su familia y al amor de su vida, Dila. Kuzgun y Dila se amaban profundamente en su adolescencia, pero debido a las circunstancias de sus familias tuvieron que separarse. El desamor a Ku es por la distancia y la imposibilidad de estar juntos. En el reencuentro, aunque el amor persiste, sus vidas ya son muy diferentes, y el dolor del pasado los atormenta. La historia es dramática y llena de intriga, pero el elemento del desamor es fundamental en el desarrollo de la trama. Vemos a Dila sufriendo por las decisiones de su familia y su incapacidad para ser feliz con Kuzgun, y vemos a Kuzgun tratando de superar el pasado y el dolor de haber perdido a su amada. Este desamor es muy emotivo porque la historia se basa en el amor perdido y en las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. Los actores principales, Bararduk y Burku Birizik, logran plasmar en la pantalla la angustia de sus personajes. Kuzgun nos muestra que el desamor puede dejar cicatrices muy profundas que afectan nuestro presente y nuestras relaciones. Además, el desamor puede ser el motor para que los personajes busquen la justicia. Hemos recorrido un camino muy emocional hoy, viendo CEU Superíndice 3 el desamor puede llevar a nuestros personajes al borde del abismo en diferentes contextos y situaciones. Hemos visto CEU Superíndice 3 la traición Superíndice 3N, la obligación Superíndice 3N, la distancia y los cambios pueden afectar las relaciones y dejar cicatrices muy profundas. Pero también copyright N hemos visto CEU Superíndice 3 el desamor puede ser un catalizador para el crecimiento y la superación Superíndice 3N personal, y también copyright N, para el cambio y la búsqueda de la verdad. Espero que hayan disfrutado este viaje a Trabu Copyright del dolor y el desamor de nuestras series turcas favoritas. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por acompañar más menos arme una vez Si les ha gustado este vídeo, no duden en dejar su like y compartirlo con sus amigos. Y si quieren seguir disfrutando de ese contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Y por favor, do copyright déjenme saber en los comentarios Q copyright series de las mencionadas son sus favoritas, o Q copyright otra serie turca que trate el desamor quisieran que analice en el futuro. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Ahora me despido, pero no sin antes recordarles que siempre estará copyright a Q para compartir nuestra pasión Superíndice 3N por las series turcas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo.